Mis queridos amigos y hermanos, nos encontramos de nuevo aquí para seguir estudiando la palabra del Señor y este nuevo trimestre pues con un nuevo tema. El tema tiene que ver con la muerte, el mal, pero también la esperanza futura y la vida eterna. Y para ello necesitamos responder una pregunta: ¿por qué el mal existe? Lo vemos sobre todo el planeta Tierra, lo vemos sobre los seres creados por Dios a su imagen. Dice, ¿cómo fue el origen del mal? Los seres humanos a través del tiempo han tratado de responder esta pregunta y generalmente sus respuestas han sido insatisfactorias. La razón de que han sido insatisfactorias es porque el hombre quiere contestar esta pregunta sin tomar en cuenta a Dios. Y estas son preguntas que necesitan ser reveladas por Dios. Y entonces Dios nos dejó eso revelado en su palabra. ¿Sí? Entonces, para contestar este asunto del origen del mal y por qué existe, hay 4 textos bíblicos que son muy importantes. Pero antes tendríamos que decir algo. 2 cosas tenemos que decir en verdad. Una, que Dios es amor, y otra, que Dios creó a sus criaturas morales con libre albedrío, si no, no serían morales. Bueno, Dios es amor. Bueno, eso lo dice Primera de Juan 4:8. Dice, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bien, el amor de Dios, lo primero que tenemos que decir, que no es aislado, sino que su amor se manifiesta en Él mismo, que son Dios en 3 personas distintas, y ese amor se manifiesta en los que Él ha creado, sus criaturas morales, que pueden responder con amor. Otra cosa es que el amor de Dios es incondicional. Y eso es muy esperanzador y sostenedor. Entendiendo que Dios es amor, que Dios comparte, que su amor es incondicional, entonces la conclusión a la que tenemos que llegar es que no es posible que Dios haya creado el mal. No es posible. Eso sería totalmente contrario e incongruente. Ya, partamos por ahí. El otro punto es que Dios creó a sus seres morales con libre albedrío, con el objetivo de que ellos pudieran manifestar su amor a su creador. Dios no podía crear seres morales y hacerlos autómatas, a que tenían que obligado quererlos. No, porque entonces no sería un amor. ¿Cómo es un amor obligado? Eso no puede ser. Bueno, entonces los seres creados moralmente, Dios colocó en ellos libre albedrío. A los ángeles, en todos los mundos que Dios ha creado, donde hay seres hechos a su imagen, y también en este planeta Tierra. Pero entonces, a nosotros tener libre albedrío, tenemos la posibilidad de mostrar nuestro amor a Dios, pero también podríamos, con nuestro libre albedrío, decidir que no le vamos a amar. Y cuando eso ocurre, entonces estoy en el riesgo de que mi vida se autodestruirá. Y si eso será verdad, claro, así fue como se originó el mal. Entonces, ok, vamos ahora sí a ver, ¿dónde se originó el mal? Tenemos, decíamos, 4 citas importantes. Una nos habla que el mal que se originó en esta tierra fue en el jardín del Edén. Y ahí tenemos Génesis capítulo 3, donde dice que la serpiente, que era un símbolo del enemigo, un instrumento que el enemigo usó para destruir a nuestros primeros padres y así destruir toda la raza humana. Ajá. El otro texto, hablando del origen del pecado,
Este de Génesis nos dice, bueno, cuando el pecado se originó acá, en el planeta Tierra. Pero hay dos citas, una en el libro del profeta Ezequiel y otra en el libro del profeta Isaías, que nos habla de que el mal se originó un poco más allá de esta tierra, se originó en algún momento de la eternidad en el mismo cielo. Y allí en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, el profeta Ezequiel, o Dios a través del profeta Ezequiel, está hablando del rey de Tiro que se quiso creer un Dios. Y Dios decidió colocarlo en su lugar. Pero este relato del capítulo 28 es un reflejo cósmico del origen del mal en el mismo cielo. Cuando nosotros leemos todo el capítulo, nos sorprende. Veamos allí, por ejemplo, el verso 14, porque ahí ya nos habla de algo interesante. Dice, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí hay una clave porque dice, tú, querubín grande, protector. Querubín es un nivel de los ángeles. Aquí nos habla de que el mal se originó en el mismo cielo. Algo inexplicable, pero entendiendo que Dios creó a los seres morales con libre albedrío, podemos comprender por qué alguien decidió rebelarse contra Dios. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Pero en esto entonces nosotros vemos la ingratitud de este querubín que había sido hecho perfecto, pero decidió levantarse contra Dios, en rebelión contra Dios. Y cuando vamos al libro del profeta Isaías, el capítulo 14, aún queda más claro, porque allí vemos que el orgullo de ese querubín protector y grande fue la causa del mal. Vamos ahí, capítulo 14, los versos 13 y 14. Dice así, 14, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este capítulo, que está hecho para el rey de Babilonia, también igual que Ezequiel 28, es una analogía cósmica de lo que ocurrió en el cielo. Y habla que este querubín, que aquí se le llama, se le muestra como el antagónico de Dios, una de las cosas que hizo fue, dice, levantaré mi trono, dice, y seré semejante al Altísimo. Este querubín grande y protector decidió tomar el lugar de Dios y ponerse y ser igual a Dios, sentarse en su trono, es decir, darle un golpe de estado, como para que pudiésemos entender un poquito mejor. Así apareció el mal en el universo. Algo inexplicable. Y cuando vamos, y aquí vamos a la cuarta cita, que es Apocalipsis 12, nos refiere una historia que nos cierra el cuadro, hablando del origen del mal. Allí en el capítulo 12, si leemos todo el capítulo, nos habla de una contienda. Pero el verso 7 dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón.
luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, dice el verso 8, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí este texto nos encierra todo el cuadro. Una rebelión en el cielo. Y dice que ese es la serpiente antigua, el diablo o Satanás. Aquí tenemos la clave. A la larga se hizo una gran batalla en el cielo. Miguel, que no lo vamos a explicar ahora, pero Miguel es Jesucristo como el jefe de los ejércitos celestiales, dice, se enfrentó contra el enemigo. Así surgió el mal en el cielo y luego había de transmitirse a la tierra con la serpiente antigua. Mira tú, cuando nosotros vemos todo esto, entonces podemos tener la respuesta que Dios da al origen del pecado. Vemos entonces en el origen del pecado el deseo de exaltarse sobre Dios, el orgullo, la arrogancia, el egoísmo que surgió allá y que luego lo destruiría todo a su paso. Y lo que hoy nosotros vemos sobre la tierra es la consecuencia de esa rebelión, porque el enemigo pervertió a los seres humanos y hoy el hombre se autodestruye. Fue así entonces como en el cielo apareció el mal, algo inexplicable. La ingratitud, el orgullo, la arrogancia. La cruz de Cristo es el fundamento para entender el origen del pecado. ¿Por qué? Porque en la cruz Dios mostró el amor por sus criaturas. Y la cruz es el antídoto contra la arrogancia y el orgullo, porque en ella Jesús mostró la entrega total de Dios para salvar a sus criaturas que un día decidieron echar su suerte con el enemigo y que fue toda la raza humana. Y claro, podría surgir una pregunta. La pregunta es, bueno, pero ¿por qué no hay oportunidad para que el enemigo se salve? La razón no es que Dios no hubiese querido darle una oportunidad, sino que el enemigo estuvo frente a Dios, en lo sublime del trono de Dios, allá donde Dios controla el universo. Y él, viendo toda la grandeza de Dios, decidió levantarse contra Dios y no solo levantarse contra Dios, sino que en arrogancia decidió nunca dar su brazo a torcer. Claro, que no tendría que ser a la fuerza, sino que Dios lo haría por amor, pero él rechazó, el enemigo también rechazó el amor de Dios. Entonces Dios lo que ha hecho es sencillamente buscar la forma de salvar al hombre, y al salvarlo tuvo que pagar entregando a Jesucristo para morir la muerte eterna. Queridos amigos y hermanos, el conocer lo que Dios dice acerca del origen del pecado y el origen del mal nos da esperanza, esperanza para el futuro y esperanza de vida eterna. Dejemos que Dios en su palabra nos hable y así nosotros podamos conocer a quien murió por nosotros para salvación, para liberación. Si a usted le ha parecido provechoso, si ha sido de bendición para usted este tema, le invito a que lo comparta con alguien que usted cree que lo necesita. Bien, mis hermanos,
vamos a tener una pequeña palabra de oración. Creo, Dios, que estás en los cielos. Gracias porque tú eres amor. Gracias, Señor, porque habiendo nosotros como humanidad caído en rebeldía, tú viniste para salvarnos, para rescatarnos. Y lo más terrible, Señor, es que lo hiciste en una cruz. Ayúdanos a tener un espíritu de agradecimiento y de entrega a ti a causa de tan infinito sacrificio. Lo agradecemos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.